Saludos y muchas bendiciones para todos ustedes que nos están viendo, escuchando, que ya se conectaron. Le invito a que comparta con alguien más nuestro devocional de hoy jueves. Dios ha sido maravilloso y bueno. Él nos tiene aquí con vida y continuamos adelante hablando sobre la esperanza en tiempos de crisis, porque es una palabra muy pertinente para lo que estamos viviendo, para lo que nos queda del resto del año, del resto de nuestra vida. Realmente nosotros no nos movemos por, ¿qué diría yo?, temporadas. Nosotros somos firmes en el Señor, porque el Señor es firme y fiel con nosotros. Y por eso estamos hablando acerca de la esperanza en tiempos de crisis, porque entendemos que es una palabra que el Señor quiere hacer llegar a su pueblo, al que lo conoce y a todos aquellos que el Señor desea que lo conozcan a través de la prédica de su palabra. Saludos a todos, bienvenidos. Conéctese y comparta. Díganos de dónde nos está viendo. Si tiene una petición, hágala de parte del Señor. La vamos a poner ahí para que el Señor escuche su petición. Creemos en la oración, creemos en la impartición de la palabra y esto es exactamente lo que estamos haciendo en este momento. Gracias, amados, gracias los que están aquí en Estados Unidos, en otros países, a donde llegue esta transmisión. Al Señor sea toda la honra y toda la gloria. Les saluda la pastora Sarita Rico de Familia Betel Internacional desde Dallas, Texas. Estamos aquí transmitiendo desde nuestra oficina. Bienvenidos, esta es mi oficina. Les doy la más cordial bienvenida y reciba la palabra en esta noche en el nombre de Jesús. Esperanza en tiempos de crisis es nuestro tema y vamos a comenzar diciendo lo que dijo el salmista en el Salmo 39:7. Yo creo que para ahora usted ya lo debe de haber memorizado. Estaba pensando que hemos hablado de versículos así claves a través de todos estos meses que el Señor nos ha permitido estar en el Facebook Live, a través de estas transmisiones, y yo les he dado varios versículos. Espero que usted ya haya memorizado y su vida haya adquirido nuevos versículos para usted recitar. Pero este dice así, Salmo 39:7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Y esto es bueno que todos lo digamos. Mi esperanza está en ti, Señor. Hemos hablado que la crisis y la esperanza son dos palabras que cuando las escuchamos puede provocar diferentes reacciones en diferentes personas dependiendo de la situación que están viviendo. Esperanza y crisis como que no deberían ir de la mano, pero sí, si la esperanza está ahí para los tiempos de crisis. Si usted está viviendo en un tiempo de crisis, todo por la influencia en el mundo que vivimos, todo llama a la esperanza, pero a la esperanza puesta en Dios y en su palabra. Las crisis no han venido para destruirnos, las crisis no han venido para deshacerse de nosotros, más bien son una virtud que nos ayuda a hacer cambios, decíamos, ¿verdad? Y la esperanza sabemos que es la certeza, la seguridad de una expectativa fuerte y segura que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y toda nuestra esperanza está basada en la fidelidad de nuestro Dios. Hablábamos que la esperanza es viva y y nos motiva a la acción. También hablamos que la esperanza produce fruto. Eso fue lo que hablamos el lunes y que se pone en evidencia mayormente en tiempos de crisis. Esta esperanza puesta en Dios es la esperanza que el Evangelio nos trae, que las buenas nuevas, que usted debe de darle a personas que no la tienen. Entonces, vamos a continuar hablando hoy que esta esperanza no avergüenza, no defrauda. Yo no sé si alguna vez en su vida usted ha sido defraudado por alguien en quien usted puso su esperanza. Y no creo que no nos vamos a ir de este mundo. No nos vamos a escapar sin pasar por un momento así, que alguien nos ponga en vergüenza o ser defraudados. Esto viene porque se puso la confianza, la esperanza en personas o situaciones. Así que creo que estoy hablando de una palabra que es muy conocida, defraudar
y avergonzar. Pero la Biblia dice que la esperanza está en Cristo, que tenemos en el Señor, no avergüenza, no defrauda. Y dice Romanos 5, capítulo 5, versículo 3 al 5, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Roma, le dice a los hermanos lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. La prueba produce esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire cómo una cosa va tras otra. El apóstol Pablo dice: nosotros nos gloriamos. Y acuérdense que Pablo prácticamente escribe estando preso. Nosotros nos gloriamos, dice Pablo, en las tribulaciones, porque la tribulación, la crisis produce paciencia. Y la paciencia prueba, porque si usted quiere paciencia, Dios le va a mandar una prueba para que su paciencia o perseverancia crezca. Y luego dice, y la prueba produce esperanza. Si hay una prueba en su vida, en este momento, en el nombre de Jesús, pida al Señor que produzca en usted esperanza. No desesperanza, no tristeza, sino esperanza. La prueba produce esperanza. Y la esperanza, esta esperanza que está puesta en Dios, no nos defrauda, no nos avergüenza. Qué tremenda imagen de sufrimiento la que puso aquí el apóstol Pablo. Y no podemos tomar estos versículos hacia la ligera, como decir que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, porque ¿quién quiere tribulaciones? Nadie. Si podemos evitarlo, no lo queremos. Pero el apóstol Pablo dice, si se encuentran en tribulaciones, si hay una necesidad, si estás pasando por una crisis, pon tu esperanza en Dios. Y sí presenta Pablo una foto así bien fuerte, ¿verdad? De problemas, de tribulación, de crisis. Y los creyentes sufrimos, nosotros pasamos por cosas, esto es así, pasamos por el dolor. Y no quiere decir esto que como somos creyentes, Dios espera que cuando estemos en una crisis, en un dolor, sencillamente pongamos una sonrisa en nuestro rostro y hagamos como que aquí no pasa nada y pretender que el dolor no es real o que realmente no estamos pasando por esto, como decir, no es cierto, no, eso del virus son puros cuentos. El virus es real, el coronavirus es real, la gente se ha enfermado, hay gente que ha muerto, pastores amigos han muerto, gente que conocemos ha muerto y hay gente que se ha enfermado y ha salido adelante en el nombre de Jesús, y esto es hermoso, y Dios dispuso como Él quiso. Es real, no es algo inventado, y no es que Dios quiere que nosotros lo pasemos por alto, no es eso. La esperanza no tiene nada que ver con eso en absoluto. Lo que la Biblia habla aquí o en cualquier otro lugar de la palabra, lo que nos quiere decir aquí el apóstol Pablo es que aún en medio, atravesando, mientras que lo vivimos, en medio de la aflicción, del dolor, del sufrimiento, nuestra esperanza es en Dios y debe ser en Dios solamente, y que Él no nos va a dejar avergonzados. La esperanza puesta en Dios no te va a dejar avergonzado. Pastora, y si me muero de esto, te vas con Cristo. Esta es la esperanza, bienaventurada esperanza del creyente. No vas a terminar, no voy a terminar avergonzada, para nada. Esta esperanza es para vida eterna, amados. Escuche, es esperanza para aquí en la tierra y es esperanza para vida eterna. Y es que según el enemigo y el razonamiento humano, lo que sigue a la prueba, fíjese lo que le voy a decir, por favor, preste atención. Según el enemigo, según el razonamiento humano, lo siguiente de una prueba, de una enfermedad, de un dolor, de una tristeza, de una pérdida, debería ser, según el enemigo y según el mundo, la gente que
pasa por una prueba, una enfermedad, un dolor, una tristeza, una pérdida, debe de amargarse, quejarse, enojarse, ser rebelde, vivir en contrariedad, en diserción, alejarse de Dios, desertar, abandonar la fe. Eso es lo que el enemigo quiere. Eso es lo que el mundo aconseja. ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo, no le creas a Dios. Porque el enemigo sabe, acuérdense que es mentiroso, el enemigo sabe que cuando le creas más a Dios, mayor será tu esperanza en Él, mayor será tu fortaleza. Vivirás en una victoria, no según el mundo, según el Señor. Entonces, según el mundo, el razonamiento humano te dice, si usted tiene una prueba, una enfermedad, si está pasando por dolor, tristeza, pérdida, usted es candidato a la amargura. Si está amargado, no se sienta mal, usted tiene razón de estar amargado. Usted tiene razón de quejarse y enojarse y vivir en una rebeldía. Vuélvase rebelde. Contrariado. Deserte de esa fe. ¿Para qué quiere seguir? ¿Para qué? Ese es según el mundo, según el razonamiento humano, pero según Dios y según la palabra, lo que sigue a la prueba, a la enfermedad, a la tristeza, es perseverancia, esperanza y testimonio. Perseverancia, esperanza y testimonio. Eso es lo que sigue después de tu enfermedad, de tu prueba. Eso es lo que debe sentarse en tu vida. Si estás pasando por algo tremendo, perseverancia, esperanza y testimonio. Romanos 10:11. El apóstol Pablo sigue escribiendo a la iglesia de Roma y a nosotros en este día. Dice, la escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado o no será avergonzado. Todo aquel que en él cree no será defraudado. No vendrá vergüenza a tu vida. Todo aquel que cree en el Señor. Qué maravilloso es Dios. ¿Y qué es vergüenza, pues? ¿Alguna vez has sentido vergüenza? Yo quise saber qué es vergüenza. Según el diccionario, ¿qué es vergüenza? Porque el apóstol Pablo dice que no vamos a ser avergonzados. ¿Qué es vergüenza? Ser humano es contagiarse de este fenómeno que llamamos vergüenza. Si usted es un ser humano, usted va a estar contagiado algún día de vergüenza. Todo aquel que tiene pulso, a ver, tóquese, ¿tiene pulso? Lo que significa, si usted tiene pulso, si está respirando, quiere decir que usted algún día en su vida va a luchar contra la vergüenza. Quizá ahora mismo hay cosas que avergüenzan su vida. La vergüenza es tremendo. Puede que la estés mirando, puede que te desvíes y te escondas de ella, estoy hablando de la vergüenza, pero la realidad es que ser humano, el ser uno humano, es luchar contra la vergüenza. Se remonta ya al jardín del Edén, todo comenzó ahí. Cuando nuestros primeros padres, los dos primeros humanos, Adán y Eva, cuando decidieron deliberadamente desobedecer a Dios y pecaron, lo siguiente a su rebeldía, lo siguiente a seguir su propio camino, fue que cayó sobre ellos vergüenza, sintieron vergüenza. Sintieron esa primera emoción, la primera emoción que ellos sintieron fue vergüenza. Se sintieron avergonzados. Y desde entonces, fíjese, la vergüenza no iba a ser parte de nuestra humanidad, porque la vergüenza viene por el pecado. Qué tremenda verdad. El pecado produce vergüenza. El pecado y sus derivados trae vergüenza a la vida del ser humano. No fuimos creados originalmente para sentir vergüenza, pero por el pecado y la desobediencia de Adán y Eva, la vergüenza vino al ser humano. El salmista lo dijo de esta manera. Él experimentó algo así. Salmo 25, 2 y 3. Miren lo que dice el salmista. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos.
Ciertamente no será confundido ninguno de cuantos esperan. Ahí está la palabra esperar en ti. Pero sí serán avergonzados los que se rebelan contra ti. Si en su vida no hay rebeldía, usted no debe sufrir vergüenza. El mundo, el diablo, el enemigo le va a tratar de tirar vergüenza a su vida. Le va a decir lo que estás pasando, lo que estás viviendo, esa enfermedad, esa pérdida, eso que tienes. Tú tienes la culpa. ¿No te da vergüenza? Eso es lo primero que susurra. Pero dice el salmista, ninguno de los que en ti confían serán jamás avergonzados, porque están esperando en ti. Y esto es lindo. Entonces, la vergüenza es una de las emociones más comunes en el mundo. Viene en nuestra naturaleza caída. Y ya viene en nuestra naturaleza caída y se experimenta más cuando desde la niñez los padres o la gente adulta le dicen a los niños, ¿no te da vergüenza? Y tratan de avergonzar, se burlan de la manera como es esa persona, como habla, como se mira, le dicen apodo, le dicen cosas para avergonzar a esa persona. Obra del enemigo, quiero que sepa. Entonces viene nuestro ADN, porque somos seres humanos, y se fomenta, se vuelve más por el ambiente en que vivimos. Hay vergüenza. Lo tremendo de la vergüenza es que conduce a la soledad y a dudar del amor de Dios. La vergüenza trae soledad y trae duda. Si bien es cierto que nació por la desobediencia del pecado de Adán y Eva, también nació ahí, pero junto con eso nació la esperanza, aleluya. Alabe al Señor conmigo, por favor. Cuando ellos se sintieron avergonzados y se dice que les dio vergüenza porque se vieron que estaban desnudos. Ellos siempre estuvieron desnudos. Pero el pecado, la desobediencia, abrió sus ojos carnales y se vieron que estaban desnudos y les dio vergüenza. Les dio vergüenza. Ahí mismo, junto con la vergüenza por el pecado, nació la esperanza. Porque ellos, dice la Biblia, que se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, o sea, se cubrieron porque les daba vergüenza verse. Y mire qué terrible, como que esas hojas de higuera no se iban a marchitar. Ese es el ser humano, quiere tapar, pero no es así, amados. Si hay vergüenza en su vida, usted no trate de taparlo, no se esconda, no invente, no lo disfrace. El único que tiene poder para quitar la vergüenza por el pecado en la vida se llama Jesucristo. Y en esa esperanza es que nosotros navegamos, en la esperanza de la salvación en Cristo Jesús. Ahí mismo, Dios sacrificó unos animales y de esos animales les hizo vestidos, los vistió para que ya no tuvieran vergüenza. Esa era una figura de lo que Cristo haría por nosotros. Nosotros no hicimos nada, Él lo hizo todo por nosotros. La vergüenza no debe ser parte de nuestra vida. Ahora, no les estoy hablando de pudor. Pudor es otra cosa, ¿verdad? Pudor, respeto, es otra cosa. Vergüenza es cuando te neutraliza porque trae soledad y trae duda a tu vida. En medio de la aflicción, Dios trajo esperanza y trajo seguridad. Joel, allá el profeta Joel, dijo algo que es muy tremendo. Trajo una palabra al pueblo de Dios que vivía en oprobio o en vergüenza, que vivía de una manera en rechazo total por su propia desobediencia. Y mire lo que escribió Joel, capítulo 2, versículo 26 y 27. Reciba esta palabra para su vida. Mire lo que dijo. Comeréis hasta saciaros, porque padecían hambre, y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y aquí viene la promesa, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, dice el Señor. Comeréis hasta saciaros, y alabarán el nombre de Jehová, el que hizo maravillas, y nunca más será mi pueblo avergonzado. El 27. Conoceréis que en medio de Israel, en medio de mi pueblo, estoy yo, dice el Señor. Yo
que yo soy Jehová, lo van a conocer, vuestro Dios, y no hay otro fuera de mí. Escúcheme, no hay dónde poner más esperanza. Todo lo demás es falso, solamente en Jehová de los ejércitos. Y mi pueblo, dice él una vez más, nunca jamás será avergonzado. Eso de nunca y jamás, si usted lo escribe en su computadora, en su teclado, le va a decir que elimine uno de los dos, porque o es jamás o es nunca. Pero la Biblia lo puso junto para hacer énfasis. Mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Por qué? Porque pusieron su confianza en mí. ¡Qué maravilloso es esto! No sufra de vergüenza. Si hay pecado en su vida, confiéseselo al Señor y dígale: perdona mis pecados, perdona mi duda, perdóname que he vivido así, Señor. Yo quiero ser luz, yo quiero brillar, yo quiero salir, no quiero vivir en vergüenza. Si alguien te dijo te debería de dar vergüenza, pregúntate por qué y di: ahora mismo yo me deshago de esto y yo voy a salir a la luz, voy a tener de nuevo, no voy a vivir en vergüenza. El pueblo de Dios no debe estar avergonzado. La vergüenza es señal de pecado. Y con el pecado lo único que hay que hacer es confesarlo y apartarse y vivir en la victoria de la salvación en Cristo. Número 2. Esta esperanza es contagiosa. Esta esperanza es contagiosa. Contagia al mundo. ¿Valdrá la pena contagiarse de lo que usted trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Trae paz? Contágiela. Trae amor, contágiela. ¿Qué trae? Gozo, contágielo. ¿Trae esperanza? Contágielo. ¿Valdrá la pena contagiar a otros de lo que usted trae? Medite, ¿qué trae? ¿Qué trae en su vida? Primera Tesalonicenses 1, 2 y 3, y vamos a terminar ya en un momento. Dice: damos gracias, el apóstol Pablo les escribe a los hermanos de Tesalónica: damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, recordándonos, esto lo leímos la última vez, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Era gente que continuaba trabajando, el trabajo de su amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Qué contagiosos eran aquellos hermanos. Su esperanza en Dios se podía ver, salía luz y la gente quería tener eso que ellos tenían. ¿Cómo se llama la esperanza? La esperanza tiene nombre, se llama Jesucristo. La esperanza se llama Jesús, el Hijo de David, aleluya, el Padre eterno, el Alfa y la Omega. Así se llama la esperanza. Sabe que el mundo está necesitado del poder del nombre de Jesús. Si tu esperanza está en Cristo, amado, amada, esta esperanza es digna de ser contagiada a otros. Vaya, y voy a decirlo entre comillas, vaya y destornude esta esperanza que es Cristo en otros. Dígaselos, que se vea, no lo retenga para usted, no lo cubra. Yo sé que ahorita estamos con una mascarilla y con desinfectante en las manos y desinfectando la casa, evitando que se pase lo que quizá traigamos a otros, pero no en el mundo espiritual, iglesia, no en el mundo espiritual. No podemos cubrirlo, no podemos aislarlo, no podemos quedarnos, no, tenemos que pasar esta esperanza a otras personas. Contagiemos al mundo de la esperanza en Cristo, contagiemos a otros. Aleluya. Es digna de ser pasada. Aquellos tesalonicenses eran constantes en su esperanza y por eso ellos contagiaban a otros. El nombre de la esperanza es Cristo. ¿Y qué del testimonio de la esperanza? ¿Cuál es el testimonio de la esperanza? Continuamos en 1 Tesalonicenses 1, 6 y 7. Vosotros, decía el apóstol Pablo, hablando a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, vosotros venisteis a ser imitadores nuestros. Pablo dijo: ustedes nos están imitando a nosotros, porque era digno de lo que ellos hacían. Y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. De esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes. Ser contagioso es ser ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Pablo dijo: ustedes aprendieron de nosotros y del Señor.
En medio de tanta tribulación, ustedes recibieron la palabra. Yo declaro en el poderoso nombre de Jesús que en medio de esta tribulación, esta crisis, usted recibe la palabra y la pasa a alguien más. No se quede con ella, siendo ejemplo. El evangelio debe ser contagioso. Debe ser contagioso. ¿Por qué? El apóstol Pablo continúa hablando. Mire que nos va a enseñar. Versículo 8 al 10. Estamos en 1 Tesalonicenses 1. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Y no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. O sea, no solamente saben de ustedes aquí en Dallas, en Mesquite, en Garland, donde usted vive, en Seagoville, donde nos está escuchando, en otras partes aquí en Estados Unidos, en Corpus Christi, yo no sé, en el Valle de Texas. No solamente ahí conocen de ustedes, ahora esto ya se fue lejos, porque la palabra del Señor es poderosa. Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios ha sido extendida, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Ellos mismos, dice el apóstol Pablo, la gente en otro lugar se da cuenta de cómo nos han recibido, cómo han recibido la palabra y cómo se han convertido de los ídolos a Dios. Aleluya, la transformación de haber puesto tu esperanza en los ídolos, ahora la tienes en Dios, ha sido dada a conocer a mucha gente. Se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero. Si ya te convertiste y dejaste los ídolos y te has convertido al Dios vivo y verdadero, la gente debe saber, tú tienes testimonio. Versículo 10, y esperar del cielo a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este testimonio hay que pasarlo, iglesia. Estas buenas nuevas hay que decirlo, no se quede callado. No vaya a llegar usted a la presencia del Señor, usted salvo, pero con las manos vacías. Hoy es tiempo de decirle a otros este tremendo testimonio de esperanza. Qué hermosa iglesia, la iglesia de Tesalónica, que como el salmista David sabían que la esperanza estaba en Dios y que esta esperanza no avergüenza y que jamás su pueblo será avergonzado, jamás. Aunque esté el gobierno prohibiendo que el evangelio se predique, corra, se abran los templos en algunos estados aquí en Estados Unidos, el evangelio no se va a silenciar, porque los creyentes tenemos testimonio y lo vamos a decir y no seremos avergonzados. Jamás serán avergonzados los que esperan en el Señor. Escúchame, mírame, jamás serán avergonzados los que esperan en el Señor. Por otro lado, esta esperanza es contagiosa. En lugar de desesperación, si lo contrario de esperanza, sí, el antónimo de la palabra esperanza es desesperación, imposibilidad, vergüenza. Nada de esto debe verse en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, tenemos la certeza que el creyente que espera en Cristo no será avergonzado. Padre, muchas gracias en este día. Qué maravillosa es tu palabra. Cómo inspiraste al apóstol Pablo a escribir a la iglesia de Tesalónica, que nos habla a nosotros hoy también. Qué lindo, Señor, que podemos saber que el que en ti cree jamás será avergonzado. Y que esta esperanza que nosotros tenemos como iglesia, la iglesia ahora debe de brillar con testimonio, diciéndole a la gente que el que cree en ti jamás será avergonzado, que el que espera en ti jamás será avergonzado, jamás será defraudado, que si el hombre, que si el sistema, que si la sociedad nos ha defraudado, el Dios de la gloria jamás nos va a defraudar, y de ahí estamos tomados. Esa es nuestra esperanza. Te adoramos, te bendecimos y glorificamos tu nombre y ponemos nuestra vida a tu servicio para que nos uses. Úsanos, Señor, llevando estas buenas nuevas al necesitado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué lindo, qué linda la palabra. Espero que usted la haya recibido y se la pase a alguien más. Ore en la presencia del Señor y dígale: Señor, yo quiero ser contagioso de esperanza para otros que te necesitan. Les bendigo, les recuerdo que si está listo para sembrar, hágalo. Ahí en su pantalla le están diciendo cómo hacerlo. Hágalo con alegría de corazón, porque Dios ama al dador alegre. Les esperamos el próximo domingo
desde Familia Betel Internacional. Continuamos adelante. Estamos entrando en un nuevo tema poderoso que se llama otro nivel de compasión. Y venga, ya el templo está abierto, haga presencia aquí o conéctese. Si usted está lejos, vive lejos y no puede estar, conéctese, seguimos adelante y les espero la próxima semana para nuestro devocional. Soy la pastora Sarita Rico. El Señor bendiga su vida. Amén.